estás, Brandon? Gracias por estar aquí, por darnos pelota con un episodio más de cómo lo hacen y muy emocionados de aprender y recibir y absorber toda la información de valor que nos vas a regalar el día de hoy. ¿Cómo Bueno, estás? todo súper bien. Primero que nada, pues, agradecerte, ¿verdad?, por esta oportunidad y pues felicitarte por todo lo que estás haciendo, porque sé que vas a estar aportando muchísimo, muchísimo valor a muchas personas. Muchas gracias y bienvenido al podcast. ¿Qué te parece el estudio? Bonito. Increíble, Sí. increíble. Sí, súper bien. Me alegra. Lo mejor para los mejores, vos sabes cómo es. Mm, Brandon, bueno, yo podría aquí contar una biografía bastante linda tuya, que de hecho lo voy a hacer, pero quiero preguntarte, para las personas que no te conocen aún, ¿cómo generalmente te presentas? A ver, hoy en día podría decir que una persona con mucha visión, una persona que está súper, súper, súper agarrada de un Dios, algo superior, y pues una persona que le gusta ayudar, le gusta equipar a las personas con lo mejor. Ok, bueno, aparte de esas características que Brandon nos acaba de decir, les quiero comentar que Brandon Abarca es mentor de emprendedores, es el fundador de Champions Club y un convencido del poder del medio tiempo, cosa que me genera mucha curiosidad, em, porque crees que en esas horas libres, bien usadas, se pueden cambiar vidas, A ver, ¿sí? correcto, correcto, digamos. Creo que la magia del medio tiempo la empecé a descubrir desde que estaba en el colegio. O sea, desde que Mm, estaba en el colegio siempre fui como que tenía así como que cumplir un horario y demás, ¿verdad? Pero siempre ese tiempo extra, pues lo utilizaba evidentemente para mis trabajos y demás, pero también como para empezar a hacer cosas más y ya más adelante, pues vamos a Ahorita contar un poco más. sí, ahorita profundizamos Ujú, en esos temas. Algo que me causó también mucha curiosidad es que tu historia comienza con ansiedad, con ujú, ataques de pánico, con un sentimiento profundo de estar en el camino equivocado. ujú. Pienso que eso es muy, en inglés está esta palabra relatable. Uno se siente muy identificado con algunas de estas cosas. Es algo que naturalmente todos en algún momento tenemos que afrontar, Ujú, pero me causa curiosidad por lo siguiente, y es que a partir de aquí te transformas, ¿verdad? En lugar de rendirte, decidiste transformar, como acaba de mencionar, tu tiempo libre en una herramienta de libertad. ujú, Y hoy en día has impactado a cientos de personas, entre estudiantes, empleados, emprendedores. Les has ayudado a construir negocios rentables mientras cuidan su salud mental, física, espiritual y financiera, que eso ujú, también son pilares de tus negocios, ¿verdad? correcto. Y en este episodio, para todas y todos los que nos escuchan, vamos a hablar del valor del medio tiempo, del camino no tradicional y de cómo encontrar sentido cuando todo parece desconectado. Ujú, Bienvenido nuevamente. ok. Brandon, em, contame un poco sobre cómo empiezas como un emprendedor. Acabas de mencionar el cole. Ese es el periodo de tu vida donde empiezas a tener diferentes Ujú. emprendimientos o rasgos de emprendedor. Creo que viene desde que nací, ¿verdad? Ah, Crecí con una familia que estaban full en la parte de educación, digamos, programadores y demás, desarrolladores, mucho por este lado. Pero mi familia, por parte de mi mamá, todos son emprendedores, todos son, y de hecho con agricultura, cosas así, ¿verdad? Pues tradicionales y de muy antes, ¿verdad? Y desde ahí es ujú. como esa espinita, ¿verdad? Como empezar a hacer algo diferente, empezar a emprender. Entonces, o sea, si te contara, he hecho demasiadísimas cosas, o sea, antes de encontrar eso correcto, ¿verdad? Pues hice muchas cosas. Desde que hice Uber, andaba vendiendo comidas, ventas y demás, desde ahí viene, ¿verdad? Ok. Ujú. ¿Los emprendimientos empezaron después del cole? Antes, Antes. bueno, durante, digamos, Ok, podría decir que durante. durante. Y tal vez hasta el antes, con 6 añitos, imagínate, con seis Claro. añitos, mi primer venta Ujú. fue un Ah, arbolito que pues no tenía nada de finanzas y demás, evidentemente,
las ganancias, me fui a comprar helados, invité a mi familia y demás, pero ahí empezó. Ahí empezó. Ajá. Ok, el episodio de hoy trata sobre la magia del medio tiempo Ujú, porque es de ahí donde partes, ¿verdad? ujú, Y de ahí también donde inicias con esta nueva idea del Champions Club, que ahorita vamos a ver qué es el Champions Club. Pero cuando empezamos con el término de medio tiempo, nos dices o nos acabas de comentar que esto empieza desde el colegio. ujú. Pero quisiera profundizar más. ¿Qué significa para vos el medio tiempo ahora con toda la experiencia que tenés y por qué es tan importante para vos dar este conocimiento y esta palabra a todas las personas que te escuchan para que entiendan el valor Ujú, de un medio tiempo en realidad? ok. Diría que el medio tiempo, ya más profesional, pues, empezó cuando tenía un trabajo. Que ahí fue donde estaba esa parte de que tenía ataques de ansiedad, Ujú, pánico, muchísimas cosas. Y estaba en una zona de confort que a muchas personas les pasa y es como, ¿y qué hago? ¿Verdad? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y ahí fue cuando me di cuenta que iba a tener a mi bebé, ¿verdad? Entonces fue como decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer claro. algo diferente. Y empecé, o sea, yo estaba ahí en el trabajo y tenía mi teléfono aquí al lado, no podía hacerlo, pero tenía mi teléfono ahí al lado y buscaba información de todo esto, de negocios y demás. Y ahí fue cuando empecé. Ujú, Entonces, con un trabajo, porque no podía soltarlo en ese momento, empecé a emprender. Conocí personas y me mandé al agua porque tenía que hacerlo. O sí. sea, y siento que cada persona va a tener ese empujón en algún momento, ¿verdad? En ¿Fue tu algún hija momento. ese empujón? Ese empujón fue por correr. O sea, fue Sí. eso. Sí, pienso que Ujú, muchas personas pueden identificarse con eso porque ya que una vez llegan a tener a una persona que depende de ellos en ujú, muchas áreas, no solamente económicamente, hay un cambio importante en su mentalidad. Y correcto. a vos te tocó. ¿Qué edad tenías cuando tu bebé llegó? A ver, ahorita tengo 26, ella tiene 2 años, 7 meses. Ujú, Tenía, los ¿qué? 24. 20, sí, Ujú, 23 años. 23 23 años, años más o atrás. menos. Ok, sí, sí, sí. Te cambió en ese momento la mentalidad. ¿Qué iniciaste haciendo en ese medio tiempo? Ok, en ese medio tiempo empecé con lo que es el trading, Ok. ¿verdad? Eso fue como lo primero que hice. Este, fui a las personas, cuando empecé en todo este mundo, ahorita, pues, hay muchas personas que están allá promoviendo el trading y demás, pero al fin y al cabo lo que quieren es como venderte un curso, pues. Ujú, Entonces, yo no quería eso. Yo, de hecho, yo llegué, yo dije, yo no quiero decirle a nadie hasta no tener resultados, ¿verdad? Y el primer día, de hecho, que sé que no es algo rentable, pues, o algo sostenible a largo plazo en ese preciso momento, pero fue toda la emoción porque en el primer día ya tuve mis primeras ganancias. No estoy hablando de miles de dólares. ujú, Estoy hablando de que fue una operación que gané $6, si al caso, ujú, ¿verdad? Pero fue esa chispa, como decir, ok, gané, no le dije a nadie, ahora sí. ujú. ¿Cómo llevamos esto a que las personas lo conozcan? Ok, empezaste con el trading Ujú, mientras tenías tu trabajo de 8 a 5. ujú. Este trabajo me imagino que fue, no sé, en alguna oficina. No, ¿Cómo pero fue? sí. Era como una planta, ¿verdad? Ah, ok. Y es curioso porque yo ya tenía un título, yo ya había estudiado electrónica, un técnico medio, sí, pero empecé haciendo tratamientos dentales. Ese fue como cuando me quité de la universidad en sí, empecé a hacer tratamientos dentales y yo decía, "Ay, ¿qué tiene que ver esto, verdad?" Y el horario no era de 8 a 5, era de 6 de la mañana a 3:30. Ujú, Sin embargo, en ese momento me tocaba. eh, y lo que yo diría que el punto también de quiebra era que salía cuando no había el sol, regresaba cuando no había sol. ujú, Entonces era como a veces hasta escaparme del trabajo para estar ahí, tener un poquito de sol porque no veía el sol. O sea, estaba ujú. ahí ese frío y ahí es donde empezó todo esto del Ok. pánico, ansiedad y demás. ¿Cuánto duraste en esta etapa? En ese trabajo Un año. un año y ya, Eso fue ya suficiente. fue suficiente. Ok. Estábamos conversando vos y yo antes de hacer este episodio y me comentabas que fuiste o aplicaste al tecnológico y Ujú, empezaste a estudiar en el TEC. Todo ujú. bien con eso, genial. Pero ahí también te empezó Uh, a crear el cortocircuito y quiero profundizar en eso. Entraste a una de las mejores universidades de nuestro país. ¿Cómo fue
tomar esa decisión de, ok, esto tal vez no es para mí o no quiero seguir este camino cuando tenés a dos familias, una por un lado emprendedor, que de ahí yo entiendo que Ujú. vienen los genes, pero tenés otra familia muy con una trayectoria, con un legado inclusive de profesiones de este tipo, Ujú. que realmente son muy estables y son muy, muy demandadas al mismo Ujú. tiempo. A ver, y primero que nada, cuando yo entré, salí de un colegio técnico, entonces era un año más Ujú. en el colegio. Y hasta un año me atrasé un poquito más, ¿verdad? Un año que tuve que, o sea, un año me quedé ahí, eran un poquito Ajá. estrictos cuando me pasé a este otro colegio del Cobao y tuve un choque. Entonces, Ujú. literal, mi primer año fue un fiasco, lo podría decir. Aprendí mucho, pero fue un fiasco. Y entré un poquito de más años, se podría decir. Creo que entré, si no estoy equivocado, a los 20 años, Ujú. sí. Y cuando yo entro aquí, ¿verdad? Y pues yo tenía compañeros de edad menores, o sea, Ujú. bastante menores, 17 años eran algunos. Y eran como ese quiebre de decir, ¿por qué? ¿Verdad? Y me sentía incómodo y así, pero entendí que eso tiene que pasar. La primera lección vino del profesor de intro a computadores y él nos dijo, muchachos, y esto siento que a muchas personas les va a ser una lección. Si un agricultor con sus manos y una pala pueden generar riqueza, ¿qué pueden hacer ustedes con todas las habilidades que hacen acá? Ujú. Y eso fue Eso te hizo como, clic. sí, eso fue como ese primer clic, ¿verdad? Justamente a cuestión de 2 semanas también. Y nos invitaron como a una charla de personas que ya tienen negocios y demás de computadores. Y también lo mismo. Tenía compañeros que estaban distraídos, estaban en otras y riéndose y así. Yo no podía perder tiempo. Ujú. Yo estaba súper enfocado y yo sabía que todas las cosas que yo estoy ahí iba a estar prestando atención. Y en ese también llegó un estudiante que me hizo un impacto increíble. Y él llegó y dijo, yo tengo una empresa. Primero lo dijo con todo Toda naturalidad. naturalidad, humildad, y eso me hizo también impacto. Pero él llegó y dijo, yo tengo una empresa que ahorita está valiendo millones de dólares. Y mi título está guardado. Nunca lo he utilizado. Llegó un estudiante ¿de dónde? De la carrera de ingeniería en computadores. ¿Del mismo colegio? No, el TEC. Ah, Ya ok, eso ok. fue en el TEC. Ok, ya, Ujú, perdón, ujú. me perdí. Ok, llegó un estudiante de la misma carrera, ok, Ujú, correcto. mismo lugar que vos diciendo esto. Qué Ujú, interesante, ok. sí. Entonces, pues, creo que las dos cosas sumadas, más que ya antes había tenido ciertas ganancias haciendo eso un ratitos, y así fue como decir, no. Y Ujú. tras de eso, pues fue cuando se vino pandemia. Entonces, Mm. imagínate que había metido natación, porque yo según para relajar un poquito, me tocó natación virtual. Entonces tenía que estudiar natación y yo decía, ¿qué estoy ¿Qué? haciendo acá, verdad? ¿Qué estoy haciendo acá? Era súper, este, Ujú. era como mucha Natación presión, virtual. natación Primera virtual. vez que escucho eso. Todo bien. En el mundo, todo mundo se acomoda. Sí, sí, sí. Sí. Ujú, Ok. Te llegan a decir, bueno, tengo una empresa que actualmente vale millones de dólares. ujú. Eso causó un impacto en vos y dijiste, supongo yo, ahorita me lo contestás, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues no que estoy haciendo con mi vida, Ok. sino que me di cuenta de que si yo combino habilidades con el lado de emprender, era donde estaba la riqueza. Ujú. No de, y de hecho hasta este profesor nos lo dijo. O sea, fue como, chicos, ¿quién quiere ganar de aquí $2,000? Y todos al principio, yo no, yo estaba ahí como tranquilo, ¿verdad? Ujú. Yo estaba escuchando. ¿Quién quiere ganar $10,000? Y después fue como, ¿saben dónde está el dinero? En que ustedes, estas habilidades, salgan y emprendan. Que ustedes hagan algo con eso y que realmente lancen su propia empresa, su propia, o sea, sus cosas propias, pues, Ujú. ¿verdad? Entonces, combinado con esa charla que fue 1 o 2 semanas después, fue como, o sea, mi mente ahí fue como, Ok, ok, ok. Me gusta eso. Yo acabo de decir la frase de que qué hago con mi vida, que dicha que no fue eso que pensaste, más bien fue muy directo a lo que necesito hacer, ujú, ¿verdad? Necesito combinar mis habilidades blandas con las técnicas y hacer algo
de esto. Ujú. ¿Te saliste de la carrera cuánto tiempo después? Estuve 2 semestres. 2 semestres. 2 semestres. El primero, literal, ya te digo, fue parte de cuando ya empezó la pandemia y no fue bueno. Ujú, Fue malo. ujú, El segundo lo quise intentar de nuevo y fue malo ujú. también. Pero ya tenías como todo esto en tu subconsciente, toda esta información en tu subconsciente, me imagino yo, y eso al final hizo que tomaras la decisión de salirte. Todo eso que, como la parte de emprender, quizá. Toda la información que estabas obteniendo Mm, de lo que estabas haciendo, lo que este compañero dijo, ver estas posibilidades. sí, 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 definitivamente fue eso. Ok, y esa decisión tomó 2 semestres. 2 semestres. Ok, muy importante saber eso porque la gente piensa que es algo que sucede de la noche a la mañana y no. Es Ujú. un proceso en el que hay que Oh, absorber información y adaptarse. sí, máxime que, o sea, era lo que siempre quise. Ujú, De hecho, me atrasé aún más, que esto creo que no lo dije antes. El primer año que apliqué al examen no lo pasé. ujú, Entonces, el inglés era algo que me complicaba demasiadísimo. Ese año pasé en inglés intensivo full. Me metí en inglés intensivo. Yo dije, al final, cuando saque la carrera, voy a tener que aprender inglés. ujú, Entonces, simplemente me puse a estudiar inglés. Mira, ese año lo aproveché en eso y entré otro año después. Entonces, ujú, ya eran 3 años después en comparación a muchos que estaban ahí, como te digo, 17 años y yo ya con 20 años. ujú. Ujú. Ok, Brandon, ¿en qué momento renuncias del trabajo de 6 a 3? Cuando digo 8 a 5 es por ese lapso de 8 o 9 horas de trabajo común, pero entiendo que el tuyo literalmente era de 6 a 3. Entonces, ¿en qué momento renuncias a esto? Cuando empiezas a ver muchas más ganancias en esto que es, en esta habilidad que estás aprendiendo y poniendo en práctica, Ujú. o cuando ya emprendes. A ver, eh, creo que algo que no recomendaría mucho fue una decisión que hice y fue renunciar muy rápido. Mm. Soltaste Eh, una rama sin tener tal vez otra sí, agarrada. o sea, me metí muy de lleno cuando estaba con mi trabajo y yo llegaba y no dormía, o sea, yo dormía muy poco porque yo tenía que hacer eso. Ujú, En el momento, te estoy diciendo que en 2 meses yo ya tenía igualado lo que era mi salario. ujú, En 2 meses en todo este mundo. Lo que pasa es que los negocios no son lineales ujú, y eso es lo que tal vez a veces la gente no entiende. Los negocios son de altos y bajos. Cuando ya yo me quito, pues empieza esto de que tengo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ya no le dedicaba ese mismo rato. ujú, Entonces a veces me levantaba más tarde, a veces acá, a veces allá, esto y que el otro, el negocio ya, depender de un negocio no es solamente que ya lo estabas logrando, ya lo estabas dominando, porque de un pronto a otro puede caer todo. ujú, ¿Verdad? Entonces, eso fue una decisión un poco apresurada, pues, ujú. pero tuve que afrontarlo. Sí, claro, y adaptarte. Es una Ujú. súper mega lección. Y en el proceso de adaptarte, ¿qué fue lo que hiciste? Pues darle, o sea, darle. Digamos, en ese momento, como te dije, como ya había tenido ganancias, empecé con también la industria que es una industria que digo que está un poco prostituida, digámoslo así, Ujú, que es la industria de network marketing. ujú, Empecé en eso y pues tenía también ingresos por ese lado. Entonces ya tenía 2 fuentes de ingreso. ok. Ya no era solo una, eran dos. Ahí iba redondeando, ahí me la iba Ujú, jugando con eso, sí. ¿verdad? Sin embargo, este, fue como de llegar y decir, ok, necesito escalar más, necesito crecer más. Y fue un momento de mucho enfoque, pero a lo que me decían, no a lo que quizás realmente quería. Ujú, Entonces era como que estaba como ahí, en piloto automático, lo podría decir. claro. Ujú. ¿Qué fue lo que te empoderó para luego pasar a estos 4 pilares que me compartías antes del episodio, que voy a dar contexto porque esto sirve de introducción al Champions Club? Sos Ujú. fundador de esto. El Champions Club es una comunidad
en la que personas que formen parte de ella se van a desarrollar en 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Pues cuerpo, mente, espíritu y finanzas. Perfecto. Ujú. En el proceso de adaptación tuya, donde hacías network marketing, si no me equivoco, Ujú. correcto, y trading, ¿ok? Pero me estás diciendo que hacías lo que otras personas decían, no realmente eras vos actuando, o tal vez sí eras vos, pero ibas en piloto automático. Ujú. Em, ¿En qué momento surge lo de ir uniendo estos pilares y ya luego hacer el Champions Club? Pues te diría que llegar a eso, lo que estabas queriendo llegar y Ajá. sentirse muy vacío. Y, ok, Sentirse como que ya llegué, pero no me hace feliz ajá. A nivel financiero, a nivel financiero, porque correcto. lo estabas logrando a nivel financiero. Sí, digamos, te cuento así. En ese momento, cuando yo estaba en este trabajo, yo me hacía $700 mensuales. Ujú, Llegó un momento en el que estaba haciéndome $1,200 semanales. ujú, Yo sé que para muchos quizá no lo sea, para algunos puede ser bastante, para algunos puede ser algo normal, pero era mucho comparado a lo que estaba haciendo en mi trabajo, claro. ¿cierto? Al Entonces, contexto del que venías, por supuesto. correcto, correcto. Entonces, cuando esto empieza a suceder, te puedo decir que fue el periodo en el que más vacío me sentí. Mm, ujú, Y creo que algo también para decir ahí, justamente esto hablaba con una amiga y yo le decía, va un poco más del lado espiritual. Eh, ese cielo que nos dicen o que se habla y ese infierno, eso existe en este mismo mundo. ajá, Y te podría decir que en ese momento me sentía en ese infierno. ujú. Así suena un poco duro, la verdad, pero así era. Ujú. Ok. Llegaste a lograr una meta financiera y te sentías en el infierno, te sentías vacío Mm, completamente. completo. No ibas a parar de generar, porque de eso, pues, la bebé, Ujú. vos, tu familia, tu estilo de vida. Entonces tenías que continuar. Pero entonces llegamos al pilar espiritual ahí. Sí, Ok. definitivamente ahí. eh, yo le digo a muchas personas, digamos, independientemente de la religión que ustedes eh, Practiquen. practiquen, pues, Ujú, no hablo de una religión en específico, hablo de algo superior, que siento que toda persona al fin y al cabo cree en algo superior, sea cual sea su religión. Yo llegué en un punto en el que le pedí a Dios que me devolviera, porque ujú, me sentía muy vacío. O sea, me sentía sin emociones, te podría decir. Estaba ganando y me da ujú. igual. No había Estaba, propósito. no había propósito, Sí, correcto. sí, sí, sí. Ok, esta parte espiritual me da curiosidad. ¿Llega sola? ¿Llega por tus propios medios? Porque te levantaste un día y dijiste, esto tengo que buscarle respuestas, ¿o hay mentores de por medio? Mentores. Ajá, contame más sobre eso. Ujú. A ver, yo tengo pues dos, diría tres mentores que, que yo les tengo demasiado aprecio, demasiada gratitud. Y he estado con más personas con resultados en muchas áreas. Sin embargo, ellos son los que más se alinean a eso que yo estoy queriendo lograr hoy en día. Y sus nombres sencillos, David y Monitia, Iván Tapia, Mónica Tapia. David y Monitia, una vez él vino a Costa Rica, tuvimos una cena privada y la respuesta de él fue muy sabia, o sea, no sé cómo explicártelo, pero yo le expliqué pues toda mi situación y el único que me dijo fue, lea Juan. O sea, me lo dijo ahí en inglés, ¿verdad? Porque Ujú, él es de Nigeria, sobre ujú. inglés, ¿verdad? Read John. Red John. Y así tiene una voz así toda Sí. fuerte, ¿verdad? Red John, nada más. Y yo, o sea, yo me esperaba otro consejo. Ajá. Fue un consejo como que It no was me lo like, oh, esperaba. ok.
Bueno, Sí, literal, fue como, me dejó en neutro, no supe ni qué decirle más. Y lo hice. Y ahí vinieron todas las respuestas. Sin embargo, no vinieron solamente por eso. Y ahí es donde también meto a Iván Tapia, a Mónica Tapia. Específicamente a Mónica Tapia. Yo llegué y me acerqué y yo le dije, mentora, la Biblia es un libro muy complejo de entender. ¿Cómo puedo entenderlo? Ya con esto que me han dicho antes. Y ella me dijo, simplemente pídale a Dios sabiduría para entender lo que usted está leyendo. Y fue como que mi conciencia abrió. ok. Mi nivel de conciencia fue, o sea, a otro nivel. Combinado con eso que ya me han dicho antes, lo empecé a hacer y me empecé a cuestionar cosas y respuestas empezaron a llegar. Gracias a la práctica de abrir tu corazón, pedirle a Dios que te dé la sabiduría de entender lo que estabas leyendo Ujú, y también la flexibilidad mental para interpretar estas palabras, estos pasajes, estas historias, para lo que vos necesitabas. ujú. Eso fue lo que te voló la cabeza. Correcto, Bueno, más que volar la cabeza, lo que te transformó. correcto, correcto. Ok. Entonces llega la parte espiritual y empiezas a mejorar en esa área. Ok. Le hacemos check a ese pilar. A ver, diría que es un camino que nunca va a terminar, Correcto, sí. como en todos los pilares. Al fin y al cabo, todo se va a tratar de hábitos. O sea, no puedes llegar en algún momento, hablando físicamente, y llegar y decir, ya logré mi cuerpo y aquí me quedo. Ujú, Ya, aquí estoy. Porque tu cuerpo va a ir retrocediendo. Así es exactamente la espiritualidad. claro. Si tenés hábitos que te ayuden a ir desarrollando, pues va a ir creciendo. Y cada vez vas a ir entendiendo más. Porque en ese momento tener respuestas para ese momento. Ujú, Hoy en día pido respuestas para este momento. Y en un futuro voy a pedir para eso. respuestas para ese momento. Sí, claro, el tema de que nunca va a acabar lo comprendo y lo comparto, pero para pasar a los diferentes pilares, ya dijiste, ok, estoy avanzando en esta sección de mi vida espiritualmente, tengo una vida financiera estable, estoy generando, pero llega el tercer pilar que ese es cuerpo, Ujú, ok. Eso es meramente físico para algunas personas, ujú. pero está muy conectado realmente cómo te sentís por dentro, ¿verdad? Full, Es un espejo al final. full, full, full. Ok, y básicamente que empezás a entrenar, empezás a cuidarte vos más, tu apariencia. Es que, como te digo, digamos, cuando viene esta conciencia, la conciencia se activa en todo. Ujú, O sea, entendés que, ejemplo, en los negocios, no vas a hacer ningún negocio que no beneficie a ambas partes y que realmente vos estés buscando un bien común y tus negocios van a crecer. En la parte física, como lo acabas de decir, es un ujú. espejo. Y tu confianza, tu creencia, tu autoimagen, pues, creo que diría eso, es esencial. Ok, O sea, ok, es quiero esencial. quedarme ahí. Los tipos de negocios que tenías hasta ese momento, ¿qué tipo de negocios eran? Porque estabas mencionando que tuviste una soda, que tuviste, bueno, al puro inicio. Estos negocios, bueno, podemos ahorita hablar un poco de eso, sobre lo que cayó y de lo que se levantó, Ujú, ¿verdad? A partir de esos cimientos también y a partir de esas ruinas, porque todo cuenta, ujú, ¿cierto? correcto. Em, pero vos me estás diciendo algo muy importante, mi apariencia importa. En lo que yo hago, mi apariencia importa. Entonces, ¿en qué estabas en ese momento? Uf, en ese momento yo me veía al espejo y no me, no me hacía como sentido, pues. Ok. O sea, estar promoviendo algo que te ayuda a crecer, algo que te ayuda a estar bien y demás, y verte al Ujú, espejo y no sentirte como ese bien. ujú, Entonces, ahí es como ese cuestionamiento, como, ¿y qué? ujú, Aparte, todo es energía. ujú.
como vos entrenás, tu energía se eleva. O sea, Mm, o sea, y los que entrenan lo saben. ujú. Algunos no saben qué hacen con la energía y son ahí fuertotes y andan ahí, ¿verdad? Pero cuando enfocas esa energía, puedes lograr cosas increíbles, en serio. Ok. Tenemos pilar financiero, pilar espiritual, cuerpo y ahora nos toca espíritu. La mente, si no No, estoy la equivocado. mente. Ay, perdónenme. Este, financiero, espiritual, físico o cuerpo Ujú, y ahora la mente. Todo sucede, pues va como el dominó, ¿verdad? Yo me imagino, en el caso tuyo, correcto. la mente pues va muy amarrada a todo este cambio y transformación que vas teniendo, entonces vas compartiendo tal vez estos aprendizajes, estas motivaciones y demás con más personas, pero ¿cómo llega ya la creación de Champions Club? El cómo llega es por entender una necesidad que hay hoy en día. Ujú. Hoy en Empezaste a día, identificar estas necesidades a partir de lo tuyo, porque tal vez la gente piensa que su necesidad ahorita es tener plata, mm, pagar sus deudas y con eso ya van a estar súper mega felices. ujú, Ok, pero vos estuviste a muy temprana edad en el punto de, ok, estoy acercándome a la libertad financiera, pero ujú. me siento vacío. Entonces empezó a partir de una necesidad que vos tenías. Sí, podría decir que lo mismo, o sea, y ahorita tal vez para decirlo eso de la mente, creo que la mente fue el pilar eh, número uno, número dos, está Ajá. entre el número uno de la parte financiera y la parte mental, pero cuando empezás a entender cómo es la vida y a adquirir conocimiento, pues vos, pues ahí es como donde empieza como ese cuestionamiento, ¿verdad? Como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un plan? ¿Verdad? La comunidad surge por algo y es porque ya cuando vos descubrís, o en mi caso, descubrí un propósito, mi propósito es impactar la vida de personas Ok. positivamente en estos cuatro pilares, ¿verdad? Entonces, esta comunidad surge por esto, porque personas ya me estaban viendo de otros países, ya me escribían, gracias, me has dicho algo, y aquí y allá, y se alineó todo, o sea, es como Ujú. que todo se alineó, todo empezó a suceder, empecé a aprender de personas muy exitosas, he tenido la oportunidad de, ¿qué te digo?, aprender de un Shark Tank, Marcos Dantus, ejemplo, Ujú. un Jorge Serratos, del movimiento 1+1=3, que es esto que estás haciendo acá, este, y de muchas personas sumamente exitosas, entonces yo dije, ok, si yo tengo una comunidad, todos nos podemos apoyar. Somos, somos fuertes y somos unidos. Ujú. Entonces, de personas de que estén buscando esto, surge esto. Y básicamente también por el negocio que te decía, network marketing, es una industria que aunque está súper prostituida, como te decía, es una industria que yo diría que es muy buena, porque te ayuda a entender un poquito. Algunos logran éxito, algunos no, pero los que lo hacen basándose en esto de ayudar, tienen éxito. Ok. Ujú. Sí, no, porque es que como vos decís, el hecho de que esté muy prostituido, podemos hablar de un Uh. montón de cosas, ¿verdad? En esta parte. Y yo tengo mis opiniones también. Entonces, bueno, tal vez ese no es el tema, pero sí entiendo el poder que puede llegar a tener esa red de apoyo, Ujú, correcto. porque cuando se ve de esa manera, sí llega a ser muy poderosa. Entonces, creas Champions Club con el objetivo de crear esta comunidad donde se van a centrar en estos cuatro pilares: Ujú, mente, cuerpo, espíritu, finanzas. ujú, Pero la pregunta del millón, ¿cómo? Bueno, dos preguntas. Primero, ¿cómo es que se lleva a cabo esta, son asesorías, son talleres, son
servicios personalizados para cada miembro. Y esa es mi primera pregunta, ¿cómo es que se hace lo que, lo Ok, que haces? Y segundo, ¿cómo una persona puede formar parte de esta comunidad? ok. El cómo se hace hoy en día Ujú, sí es muy personalizado. ok. Sin embargo, apalancado sistemas. Entonces creo que ahí es donde entra la parte que Brandon también estudió, Ujú, esa parte electrónica, un poquito de Progra, que todo. Entonces empiezo a crear sistemas, me apalanco de sistemas que ya están creados también y utilizo sistemas, pero a la vez personalizado, porque siento que es donde está la clave. O sea, yo no puedo hacer algo general y creer que todo mundo le va a funcionar si yo ni tan siquiera me tomo el tiempo de conocer a la persona, ujú, de conocer su trayectoria, de conocer qué está pasando, de conocer su entorno, su situación actual. Entonces, es una combinación de sistemas con personalización, donde me doy cuenta de qué necesita la persona, de qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que podemos hacer y apalancados sistemas. ¿Ok? Sistemas donde ya te digo, y tenemos llamadas de mentorías diarias en la parte mental. La, ok. la parte espiritual es muy individual. Ujú. Son como one-on-ones, Sí, uno-unos. uno a Ok. unos. Lo que es la parte de finanzas, tenemos pues diferentes eh, cursos, entrenamientos, clases en vivo y demás, donde las personas pues desarrollan una habilidad, la ponen en práctica y ganan. Ahorita vamos a hablar de eso, me interesa. Sí. Ajá. Y la parte física, ahorita actualmente cuento con 3 personas que son de mi entera confianza, no solamente porque tengan un físico y demás, como te digo, sino que Tienen tienen más allá. resultados. Sí. Primero, Bueno. resultados físicos sí, y van más allá, o sea, tienen una mentalidad de crecer, una mentalidad de humildad, Ujú, de no es ese ego de que soy fortachón y aquí y allá. ujú. Entonces, ahí son rutinas, planes de alimentación, ¿verdad? Ok. Ujú, Ok, muy interesante. Antes de pasar a la segunda pregunta de cómo uno forma parte de esto, quiero profundizar en la parte de finanzas. Sos una persona que inició en el mundo de los negocios digitales. ujú, Llamemos negocios digitales, marketing digital, creación de cursos inclusive. ujú. Trading se podría decir negocio digital. Trading, Airbnb un poco. Airbnb, ok. Ujú, Sí, como toda la parte de administración de ujú, Airbnbs. correcto. En fin, hay bastantes opciones. Creo que Media Buyer puede ser un negocio También. digital. Em, en fin, inclusive yo tengo un negocio digital Mm, de templates ya hechos buenísimo. para, sí, para cierto tipo como de, no sé, presentaciones y demás. En fin, hay muchos tipos de negocios digitales. Ujú. En, iniciaste en trading, network, ¿Un marketing. marketing, sí? ¿Se podría considerar uno digital? Sí, es un híbrido, Es un híbrido. Ok, digamos. ok. ¿Y cuáles otros aparte de esos Actualmente que actualmente? desarrolle, bueno, Airbnb, lo trabajé también. Y todo lo que es el mundo igual de los mercados financieros en la parte de criptomonedas también, por ese lado. Eh, lo he combinado ahorita con negocios tradicionales, pero utilizando cosas digitales. Ujú, ¿Cómo es esto? Bienes raíces, ejemplo, es uno. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una página donde tengo ahí mi listado de propiedades, lo comparto en redes sociales, la persona lo ve, hago publicaciones, marketplace y demás. Entonces, combino la parte digital con la parte tradicional, ujú. ¿verdad? Actualmente también hay uno de venta de carros, hay otro de motos, ¿verdad? Entonces, es eso. Siento que he logrado balancear ese híbrido de tradicional con digital. Ok, muy bien, muy bien. Y con las asesorías que se darían dentro del Champions Club a ese nivel es llegar a decirle a la persona, ok, tenemos este catálogo de opciones. ¿En qué se quiere especializar usted o qué quiere explorar? ¿Es algo así? ¿Funciona así? No, No, ¿cómo es? porque la gente no sabe. Ah, ok. Entonces tiene que Digamos, pasar por un onboarding, sí, digamos. correcto. Digamos, yo personalmente lo que hago, ejemplo, ahorita un chico acaba de iniciar, lo que yo hice con él fue una llamada. Yo Perdón, le...
Perdón, onboarding, yo a veces uso ese tipo de términos, pero es como una iniciación. Ujú, Ok, ujú. adelante, perdón. Sí, entonces, digamos, lo que hago es, tenemos igual un video donde explica qué es lo que hacemos, qué es las diferentes áreas que hay, y las personas van a sentir más afinidad por una a otra. Entonces, lo que sigue va a ser una llamada uno a uno, Ujú. llegar y decir, ok, ¿qué has hecho? ¿Tienes estudios? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te visualizas en 2, 3, 5 años? Que yo he hecho, o sea, es increíble el montón de personas que me he topado y que, no sé, Ajá, o sea, no sé qué quiero lograr. Y yo, pero ¿y por qué se levanta cada día? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué hace esto? Y cuestionarse esas cosas hace que ellos vayan teniendo una ruta muy personalizada. Entonces, si bien utilizamos sistemas y demás, pues las personas van ya guiadas hacia eso que ellos quieren o que se alineen con las habilidades que ellos tienen. ujú. ¿Ya? Ok, sí, porque usted se levanta todos los días. Ujú. Sí, muy, muy buena. Em, ok, entonces hacen todo este proceso, básicamente, Correcto. para ya luego irlas ubicando en lo que ellos Ujú. podrían eh, sacarle provecho, etcétera. Listo. Ahora sí, la otra pregunta, ¿cómo hace una persona para entrar al Champions Club? Pues, si te soy sincero en este momento, yo busco que la persona se alinee a nuestros principios y valores. Ok, Entonces, diría que no es, o sea, sí está abierto para todo el público, pero es más exclusivo. es exclusivo. Eso es lo Ok. que he querido como cuidar mucho, que sea exclusivo y muy sencillo. Yo en mis redes sociales tengo absolutamente todo, ¿verdad? Tengo un Instagram también de Champions Club, pero sí les he dejado claro a todos de que no todo mundo puede entrar. Ok. O sea, es más, si alguien llega ahí diciendo, hey, tengo 5,000, tengo 10,000 dólares y con una actitud de prepotencia, además, y aquí y allá, y no se alinean nuestros valores, No entra. no. La idea es que esta comunidad pues no sea solo de nombre, sino que de práctica sí sea una red de apoyo importante, una Sí, familia. ¿Ese es tu objetivo con este club? correcto, Ok. correcto, correcto. De hecho, eso igual viene en base por la experiencia que he tenido en todo esto. Y habían personas que nada más estaban pues por el dinero, nunca se preocupaban por las demás personas y no cuidaban muchas cosas. Y pues lo que ahorita quiero es que cada persona que esté ahí dentro se sienta segura, Ujú. se sienta apoyada, se sienta bien, se sienta que realmente se interesan en ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si alguien va a entrar ahí es para tener éxito, por lo que al inicio pueden ser que lleguen personas que quieren ganarse $1,000, Ujú. después 2,000, pero va a llegar personas o van a haber negocios que sean de $200,000, $300,000. Y creo que en ese nivel de negocios es necesario muchos valores y principios. Ya ahí no puede uno hacer negocios con cualquier persona porque así ahí es donde hay conflictos Ujú. y esto que pasa y que aquí que allá. Si desde el inicio, desde los fundamentos, se cuida de esto, sé que eso se va a reducir muchísimo. Y es lo que he tratado de cuidar, Ok, ¿verdad? ok. ¿Puedo preguntarte cuántas personas actualmente forman parte del Champions Club? Actualmente estamos trabajando con un equipo bastante reducido. Son 24 personas actualmente, ¿verdad? Simplemente por una razón también. Me he encargado de formarlos Ok. porque sé que lo que se viene es muy grande. Ujú. Entonces, aún no hemos arrancado con esa etapa de que entren personas De manera de masiva. manera masiva, pero siempre cuidando, ¿verdad? Que Sí. sea con un filtro, pues, pero de manera ya muy exponencial, Ok. ¿verdad? Entonces, por ahí va. Las personas que, bueno, ya dijiste que hacen un filtro, que tienen que alinearse con los valores,
Pero ahora me estabas comentando que una de las preguntas que les hacen es si tienen estudios Ujú. y pues qué quieren en la vida. Me voy a volver a lo de los estudios. Las personas que entran más por actitud o por currículum. No, digamos, a ver, yo hoy en día, lo que hablamos ahorita, yo hoy Ujú, en día soy todo lo que ha pasado en mi vida. ujú, Entonces, Brandon, ¿para qué te sirve el título electrónica? Pues me sirve porque hoy en día puedo desarrollar sistemas, embudos de ventas, páginas web, cosas que técnicamente me ayudan. Eso ujú, simplemente como para saber qué tienen o qué han llevado, porque cada uno tiene algo que ha llevado en su vida, ujú, no por coincidencia, y pues potenciar eso, que no sea como un título perdido que ahí está y que no sirve de nada, sino que realmente las personas pues tengan eso y yo saber como la persona que está ahí como atrás, organizando y planeando, pues saber qué habilidades o qué cosas técnicas puedo tener en el equipo ujú. que nos ayude a generar ese impacto masivo, Ok. ¿verdad? Pero si es una persona que tal vez no ha tenido estudios, pero es una persona que sí ha tenido calle, Súper bien. todo bien. Ok. El tema Ujú. de tal vez estudios o no, no es un... Mm, para nada, Ok. para nada, para nada. De hecho, hay gente que no tiene nada de estudios. Ya te digo, hay gente que, hay mamás, hay profesionales, hay gente que trabaja hasta el campo. Ujú. Los Hay de todo. títulos, sí, hay de todo. Entonces, ¿por qué hay de todo? Muy sencillo, porque así podemos conectar con mucha gente sin que cada uno siendo lo que es, ¿me entendés? Cada uno potenciando lo que es, ampliándolo, pues va a conectar con muchísima gente. Eso es como el Ujú. enfoque. Ok. Quiero ahora preguntarte sobre, porque ya ahorita vamos a ir cerrando, pero no quiero quedar con la incógnita y es toda esta parte no exitosa que sirvió y funcionó para tu éxito hoy en día. ¿Qué es esa parte? Los fracasos, los Ujú, famosos fracasos que realmente no son fracasos, son esas lecciones demasiado importantes que hacen, que pavimentan el camino o funcionan eventualmente como trampolines, ujú. dependiendo de la perspectiva y punto de vista que uno tenga hacia esas experiencias. Mi pregunta es más puntual. ¿Qué fue lo que te falló que hoy en día agradeces que haya fallado? A ver, creo que así, como más material que la gente lo vea, negocios. Muchos Ujú, negocios invertí y salí hasta negativo, ¿verdad? Creo que eso es como lo que la gente más lo ve. Como te decía, tal vez es en cierto punto lo que más impacto llegó a tener fue eso, ujú, de antes lo que te hablaba, de llegar a haber logrado cierto éxito y haber perdido mi ser. O sea, creo que esa fue la pérdida más grande que pude tener. O sea, si te perdés vos, imagínate, perdiste todo. sí, Entonces, sí. creo que lo más que perdí fue eso. Sin embargo, pues hice varios emprendimientos que no los veo como pérdidas, como lo dijiste, los veo como aprendizajes. Y en el camino de los negocios van a pasar el que te diga, venga y haga un negocio y va a ser excelente y va a ser todo lineal y mariposas y lambos y mansiones y aquí que allá, te está vendiendo humo. Ujú, Y prefiero mil veces decirle a la gente, fallé y aprendí de mis fracasos y por eso soy lo que soy hoy en día. A decirle, todo es perfecto, todo me ha hecho perfecto, todo lo he hecho perfecto y aquí estoy, porque eso no es real. ujú, ujú. Ok, interesante. ¿Qué, cuáles fueron ese tipo de negocios que cayeron en el camino? Eh, Uno fue una soda, hemos tenido una soda que de Ajá. hecho súper agradecido con mis amigos en ese momento. Este, Emprendimos ahí, era como una ventanita, Ujú, ¿verdad? Empezamos ahí, un amigo tenía hecho todo el equipo prácticamente, la inversión fue en la materia prima, digamos, y fue en la época de pandemia, que aunque muchos subieron, empezaron a haber muchas trabas, cuando ya, ejemplo, ya no se podía salir por completo y de ahí no se puede salir. Entonces bloquearon y cerraron todo. ujú, Los negocios que tenían capital para sostenerse, bien por ellos. Pero nosotros estábamos empezando. ujú. Entonces, chao.
Ujú, Hubo un tiempo que hice Uber. ujú, Ya empezó a meterse un montón de gente. Ya no era rentable, tan rentable. De hecho, yo hoy en día hablo con muchos y sé que a muchos les va bien, pero sé que para que te vaya bien hoy en día en esta industria de Uber y demás, tenés que darle mucho rato y horarios súper matados y demás. Entonces, creo que de esos, ¿verdad? Los demás tal vez no los seguí o no los escalé, pues por lo mismo, por seguir moviéndome y que, ay, ya está la U y ya está esto. Precisamente ujú, por eso, porque siempre tuve como ese respaldo, siempre fue como en plan B, ujú. ¿verdad? Y así. Ok, qué interesante. Muchas gracias también por compartirlo, porque a veces en general se dice, ay, sí, tuve muchas pérdidas, pero ¿cuáles fueron esas pérdidas? Porque yo pienso que también de eso, de poner ejemplos reales sobre la mesa, se aprende demasiado Ujú. y hace que las personas generen preguntas desde ahí. Inclusive te digan, hey, vieras que yo también con mis amigos me iba a poner una sodita, pero lo escuché a usted y, y quiero saber qué haría usted en otra pandemia, Ujú. ¿verdad? Sí, claro. Según esa experiencia. En fin, pueden salir muchas cosas de aquí. Entonces te agradezco esos No, ejemplos con gusto. puntuales. Y hacerte una última pregunta para ir cerrando, porque ha estado muy interesante y gracias también por compartir cosas íntimas de todo tu proceso. Para, para ir cerrando y volviendo al propósito o al tema inicial, que es el medio tiempo, todo esto lo lograste a través del medio tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dirías a esos estudiantes, a esas personas que están también sus 9, 8 horas o 12 horas trabajando ahorita en ese momento, dependiendo del contexto en el que estén, que se sientan identificados con el tipo de vida que tenés, pero no sepan cómo empezar y al mismo tiempo escuchen esto de, hey, utilice su medio tiempo? ¿Qué les dirías a ellos puntualmente en este momento de duda, incertidumbre y desmotivación? Eh, lo que les podría decir es que le den, o sea, no lo piensen mucho. O sea, a ver, es el medio tiempo. Vas a tener ese respaldo también. Y todo éxito va a venir de una decisión. Ujú, Tomen la decisión simplemente de hacer algo y listo. Ahora sí, en mi caso, este, algo fue ese detonante, que ya les dije, fue mi bebé. Y hay dos detonantes que van a haber en toda persona, ya sea por inspiración o por dolor. Ya sea que quieras lograr algo, que sintas que no lo estás logrando, o que ya sea que algo te duele demasiado, porque ya te dije, a mí me dolía no tener el sol, a mí me dolía ujú, perder todo mi día estar ahí. Entonces, identifiquen qué les duele o qué los inspira. Y curiosamente, normalmente la gente se va a mover más por el dolor, sí. por algo que les duele. Entonces, cuando usted identifica qué te duele o qué te inspira, tome la decisión y edúquese. No tome una decisión en base a lo que usted puede ver en redes sociales, nada más, sino que eleven su conciencia, aunque sea un poquito. De hecho, ahí yo puedo tal vez compartir algunos libros, tal vez ahí ya ahorita mi Ajá. cuenta y demás, para que las personas vayan despertando. Eso es lo que yo busco, de hecho, ahorita. Yo no busco a la gente hacer las marionetas y decirles qué hacer. No, yo busco que ellos eleven su conciencia, tengan un despertar y que aprendan a tomar decisiones propias que los ayuden a ir escalando y pues, nada, Ok. dale, Que no lo piensen mucho, que no lo piensen mucho. que hagan, que hagan ese movimiento Ujú. para ir calentando motores y que ya una vez subidos en la patineta, que continúen. Así es. Así es. Ok, bueno, muchísimas gracias, Brandon, por este Mucho ratito gusto. tan especial, tan educativo, también tan sincero, tan abierto que hemos tenido. Eh, Esto ha sido la magia del medio tiempo que ha escalado y ahora te tiene como fundador del Champions Club y Así con es. una comunidad demasiado, muy bien tratada, chineada, muy bien atendida y
y a vos particularmente, pues también ganando en diferentes, ¿cómo se podría decir? En diferentes Industrias, tal vez, industrias, o... sí, en diferentes áreas, tenés Ujú. inversiones diversificadas, entonces estás creciendo muchísimo en esa parte. Te admiro bastante y espero que este sea el primero de muchos otros episodios que podamos hacer con vos, con tu equipo eventualmente, Fijo. que podemos hacer después temas más puntuales, más técnicos Ujú. y que eso también le ayuda a nuestra comunidad. Y pues sí, muchísimas gracias de verdad por animarte a hacer un podcast con cómo lo hacen. Y si tienes un mensaje final para las personas, puedes decirlo. Y si no, cerramos. ¿Cómo te sentís? Excelente. Creo que primero que nada, como te decía ahorita, gracias. Gracias por esta invitación, gracias por lo que estás haciendo acá. Creo que va a contribuir mucho a ese propósito que también tengo. Por eso creo que las personas correctas están llegando Ujú. y lo que estás haciendo aquí es aportar mucho valor a toda tu comunidad. Así que sé que aquí van a aprender demasiado. Me encanta el concepto de Valorant, o sea, es algo increíble y no, con mucho gusto aquí estoy para ayudarte, para ayudarlos a todos también. Muchísimas gracias. Lo logramos. No, Listo. no, no alcanzaste. No, gracias. Bueno, para toda nuestra comunidad, gracias por haber escuchado este episodio de Cómo lo hacen, un podcast de Babylon donde aprendemos, transformamos y compartimos. Gracias a La Resortera por tan excelente producción. Yo soy su host, Mariana Murillo, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.